Buenas tardes. ¿Sí me oye? Bueno. Marjorie Carolina, ¿estás? Sí, Inge, buenas tardes. Estoy prendiendo mi cámara. Lisbeth Nicole. Ana Michelle. Emily Paola. Presente, Inge. Ana Belén. Presente, Inge. Lisbeth Noemí. Anthony David. Presente, Jim. Michael Anthony. Presente, Inge. Yadira Anabel. Presente. Dayana Abigail. Presente, Inge. Kevin Sebastián. Presente. Priscila Micaela. Presente, Inge. Gisela Lisset. Presente, Inge. Bueno. Gisela. Presente, Inge. Denis Alexis. Marco Efren. Presente. Doménica Estefanía. Presente, Jim. Martín Alejandro. ¿Alguien ha sabido de ese hombre? Henry Alexis. William Steven. Jefferson Hernán. Buenas tardes, Inge. Presente. Estefanía Carolina. Presente. Stephanie, perdone. Clarence David. Carol Catherine. Presente, Inge. Vanessa Montserrat. Presente. Ryan Alexander. Presente. Karina Janet. Steve Paul. Presente, profe. Marcos Josué. Presente, profe. Jocelyn Vanessa. Presente. Marlon Jefferson. Presente, buenas tardes. Silvia Carolina. José David. Presente. María José. Marcel Omar. Presente, ingeniero. Antonio Ricardo. Caterina Alexandra. Dayana Damaris. Presente, Inge. Jorge David. Presente. Alejandro Sebastián. Presente. Matthews Iván. Presente, Inge. Ricardo Emilio. Presente, Jim. Amanda Michelle. Aileen Tatiana. Ay, Aileen ya no está. Sebastián Eduardo. Presente. Jocelyn Carolina. Presente, Inge. Nidia Eliana. Analía del Pilar. Emily Nayeli. Presente, Inge. Carla Nayeli. Presente, Inge. Andrés Sebastián. Víctor Andrés. Julissa Elizabeth. Pamela Belén. Presente, Inge. Randy Ariel. Presente. Listo. Ok, listo. Continuemos. Empecemos, mejor dicho, ¿no es cierto? Empecemos, por favor.
El escritorio, perdón, la pizarra dice estimación estadística. Estimación estadística es lo que vamos a ver en este momento, ¿no es cierto? Vamos a hablar de un concepto muy sencillo, muy fácil. Observen, más que observen, miren esto. Marco Charles, te llamé 3 veces. Catherine, no sé dónde estabas. ¿Ok? Es que es mi micrófono. No se prendió rápido, pero sí está. Y está. Inge, no se prendió mi micrófono. Te No sé llamé qué pasó. 3 veces, Ya no- Marco. Catherine, te llamé 2. ¿Sí? Ok. Pero Volvamos al concepto, permíteme continuar la clase, por favor. Volvamos al concepto del que queremos hablar el día de hoy. ¿Sí? Volvamos al concepto del que queremos hablar el día de hoy. Y eso viene con una pregunta muy sencilla. A ver, Catherine, deme un número, por favor, hasta el 35. Fíjense ustedes lo tarde que suelen entrar a clases, ¿no? Por eso corrí lista hoy temprano. ¿Sí? El 10. Gracias. Marjorie Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿No estás? ¿Me escucha? Así, pedazos, pedazos. A veces sí, a veces no. Con mucho atraso, eso sí. ¿Ya? ¿Sí me oyes? Sí, es. Marjorie, una Inge. pregunta facilita. Una pregunta muy fácil. ¿Sí? ¿Cuál es la estatura media de todas las estudiantes universitarias del Ecuador? No lo sabemos. No sabemos. Deme una idea. 1,55. Ok. Me gusta lo que me dijo Marjorie porque ella, muy seguidora del curso de estadística, se sujetó a lo que hemos hablado. No podemos conocer un valor verdadero. Por eso de cajón me dijo, no sabemos. Pero le dije, deme una idea. Y ella me dice 1,55 metros. Marjorie, un numerito, así rapidísimo, hasta el 35, hasta que baje la otra lista. 28. David, ¿cómo te va? Jorge David, ¿estás? Sí, presente. Perdón, no le escuché bien. Jorge, cuénteme, por favor. ¿Cuál es la masa media de los estudiantes de Universidad del Ecuador? No lo sé. Deme un estimado. No veo que subrayé estimado. No sé. Pongámoslo a unos 72 kilogramos. Marjorie, Jorge. Y observen la siguiente. Jorge, dame un número. 23. Marco Charles. ¿Te quedaste o te fuiste porque no te puse en la lista? Sí, dígame. No, Ok. Dígame. Marco, cuénteme una cosa. ¿Cuál es la concentración media de DBO en el lago San Pablo? ¿De qué me dijo? No le escuché bien. DPO. DBO. No sabe lo que es la DBO, nadie le ha explicado. Le voy a fallar en esta ocasión, Inge. No. Ok. Perdón. No te preocupes, tranquilo. Si ves que para nada me está enojando. Porque la mayor parte de ustedes aún no sabe lo que es la DBO. ¿Sí? Sin embargo, Marjorie tiene la mano alzada. ¿Quiere decirme algo? Es la demanda bioquímica de oxígeno. La demanda biológica o bioquímica de oxígeno es un criterio de contaminación del agua. Mientras más materia orgánica tiene el agua, más contaminada está. La contaminación del agua se puede medir mediante muchos, o mejor dicho, se puede presentar bajo muchos aspectos y uno de ellos es la cantidad de materia orgánica en el agua. ¿Sí?
La mejor forma de medirlo es esta propiedad llamada DBO, demanda bioquímica de oxígeno. Ok. Marco Charles, ya sabes lo que es. ¿Ya? Ahora sí dime la concentración media de este contaminante en el lago San Pablo. Pero abra su micrófono. Para lo que me esté diciendo, está bien, no importa. Lo que quiero es causarte la reacción que te estoy causando. Sería de 0,5. ¿En qué unidades? Dígame no lo que usted quiera, las unidades que se le ocurran. Es una concentración. A ver, ¿en qué unidades? gramos sobre litro. Ya, listo. Ok, te agradezco. Listo. Te agradezco, ya vas a ver a dónde me lleva lo que acabo de hacer. Podemos observar 3 variables aleatorias, ¿cierto? La estatura de las estudiantes de Universidad del Ecuador, la masa corporal de los estudiantes de la Universidad del Ecuador y la demanda biológica de oxígeno en las aguas del lago San Pablo, ubicado, como casi todos ustedes saben, en la provincia de Imbabura, ¿no es cierto? Lindo ejemplo, ¿verdad? Ahora sí, verán, escuchen esto. ¿Quién fue la persona que me ayudó con la estatura media? Marjorie, creo que fuiste. Sí. Ok. Al comienzo tú me dijiste de cajón, no sé. Y te dije, dame un valor. Pero como uno tiene todo el derecho a equivocarse, dame un rango de error. De más o menos 1. Ya, 1 metro, más o menos 1 metro. No, perdón, más o menos 0,1. Más menos, perdón que lo ponga así, 0,1 metro. O sea, me estás diciendo entre 0,45 y 0,65, ¿verdad? No, 0,001. 0 milímetro. Ok. Usted me está diciendo O entonces. sea, Mira, observa, o sea, tú me estás diciendo ahorita 1 milímetro. O sea, me estás diciendo entre 1,551 y entre no, sí estaba bien, 1,549. Inge. La anterior, 0,01. 0,01 centímetros. Sí, sí, O sea, 1,54, entre 1,54 y 1,56. sí. Ok. Ojo, Marjorie me está dando unos valores súper pegaditos, ¿no? Ella me dice, la estatura media debe estar entre 1,54 y 1,56. O sea, casi a gritos me está diciendo 1,55, ¿verdad? Jorge, ¿estás por ahí? Sí. Su rango de error para su medición. Más o menos 3 kilogramos. Más amplio. Un rango más amplio, ¿no? Él me está diciendo más o menos 3 kilogramos. Claro, yo lo estoy escribiendo horrible. Esto para que quede bien tiene que ser así, ¿no es cierto? Listo. Es un rango bastante grande, diría yo, en cuanto a masas. Me estás diciendo entre 69 y 75 está la media. Ok. Finalmente, Marco, nuevamente. Tranquilo, hombre. ¿Quieres que te diga algo para que te alegres más? Ya te puse en la lista el mismo rato que me escribiste. ¿Sí? Es la última vez. Todos les estoy dando esta semana su última vez. La próxima, si no me contestan, ya ni bola les paro. Marco, su rango de error. Ya sería de 0,02 gramos sobre litro. Ok. Más o menos. Quiero que pongan atención en las 3 variables aleatorias que yo acabo de colocar en la pizarra. Las 3 son variables aleatorias continuas, no es problema. Y por definición, de ninguna de ellas podemos conocer el valor real, verdadero de nu. Porque lo que les estoy pidiendo aquí es nu, ¿verdad? No.
Pero quiero que caigan en cuenta de una cosa, mis estimadas y estimados. Ustedes que conocen, ustedes que saben por dónde anda su estatura, dónde anda su peso, ustedes que conocen las de sus compañeros y han visto a todas las personas, tienen una idea de qué valor puede tener la estatura, de qué valor puede tener el peso. Claro, con absoluta certeza imposible, pero me están dando una idea, me dice 1,55, pero pongamos de entre 1,50 y, ¿cómo era? Con centímetros, entre 1,54 y 1,56. Jorge me dice, pongamos la masa, el peso corporal de los hombres de entre 69 y 75, él se da un rango más grande, ¿no? Y finalmente Marco Charles, que no tiene idea y no tiene por qué tenerla, de los valores de DBO, apenas se acaba de enterar cuál es el concepto, ¿sí? No tiene idea y no tiene por qué tenerla, así como ustedes, la mayor parte, no tiene por qué tener la idea todavía de lo que es, ¿sí? Él me dijo, digamos, 0,5, con un rango de error de 0,02 gramos sobre el litro. Me da un intervalo, pero aquí lo que quiero llamar la atención es esto, mis queridos jóvenes. Fíjense, por favor, en esto. Creo que la mayor parte de ustedes estará de acuerdo con esto. La mayor parte de ustedes estará de acuerdo con esto. Pero la mayor parte de ustedes no tienen ni idea en qué valor ha de estar la DBO en el lago San Pablo, ¿sí o no? Yo les puedo decir con bastante certeza de que primero Marco Charles escogió casi bien las unidades, casi nomás, ¿sí? Pero créanme, el valor que nos dio, aunque pareciera que no, es altísimo, ¿sí? 0,5 gramos. Porque yo les pudiera decir, así mismo como a ustedes les pregunté la estatura, esto del lago San Pablo se me vino ahorita a la cabeza, yo un poquito que he trabajado en temas ambientales, porque este tema viene en la cuestión ambiental, yo sí les puedo decir que este valor ha de estar en unos 40 miligramos sobre litro. Por eso dije, las unidades que escogió su compañero mal no estaban. Pero si ustedes se fijan, el valor que me dio Marco está lejos de ese. Ojo, yo tampoco digo que ese valor sea el verdadero, yo también estoy haciendo mi estimación. Yo conozco un poco más del tema y les puedo decir que el valor ha de estar por ahí, entre paréntesis, porque es un lago bastante contaminado, ¿sí? ¿De acuerdo? Y de la misma manera, regáleme un inter, por si acasito, ¿no? Vamos, más o menos 5. Quiero una vez más, y ahorita así como un acto de fe, tómenme que esto es una información bastante cercana a la realidad, ¿sí? Claro, en los dos primeros casos en los que nos ayudó Mario, en el que nos ayudó Jorge, tienen una idea de dónde está el parámetro y por tanto pueden estimarlo bonito, ¿no? Pero en el otro caso, ninguno de ustedes, o al menos casi ninguno creo yo, tal vez algunos pocos, pudieron haberme dado por dónde estaba el valor verdadero de esto, ¿no? En el caso de la DBO. Una cosa es no conocer los parámetros poblacionales y otra cosa es tener una idea de cuánto es, primera cosa. Claro, cuando yo les dije, Mario me dijo, no sé cómo, no se puede conocer. Sí, tiene razón. Pero yo le dije, estime. Y la estimación ella la hizo sobre su experiencia. Y el rango me dio sobre su experiencia. ¿Para qué se da este rango que nosotros conocemos o asociamos con el rango de error? Lo damos precisamente para tratar de no equivocarnos, ¿no es cierto? En lugar de decir 1,55 clavado, yo digo entre 1,54 y 1,56. Entre paréntesis, si se dan cuenta que Marjorie tiene bastante chance de equivocarse porque puso un rango bien pequeñito. En cambio, Jorge, con la estatura, perdón, con el peso, la masa corporal, me da un rango grande. 7 kilos, perdón, 6 kilos, ¿cuántos fueron? 6 kilos son bastante. Jorge puede equivocarse, pero muy probablemente
Y verán que ya entró la palabra probabilidad. No esté equivocado. El rango de Marjorie es tan chiquito que yo estoy bastante seguro que puede equivocarse. En cambio, en el intervalo de marco, no en el que puse yo, en el intervalo de marco, aunque puso un intervalo medio anchito, ¿no? Igual se equivocó. ¿Sí? Cuando uno hace la estimación del valor que puede tener un parámetro poblacional, siempre da un rango, por si acaso me equivoque. Es cierto lo que dijo Marjorie, es imposible por definición conocer los parámetros poblacionales de la mayor parte de variables aleatorias. ¿Sí? Y en lugar de eso, lo único que podemos hacer es estimar. El capítulo de hoy, que nos demorará un par de semanitas, se llama estimación estadística. ¿Sí? ¿A qué se refiere la estimación estadística? Al reconocimiento, desde el punto de vista de la estadística frecuentista, de que no podemos saber el valor de los parámetros y por tanto debemos buscar cómo estimarlos. Pero los vamos a estimar con criterio estadístico. De eso se trata. ¿Preguntas, por favor? Ok. Pensemos en esto, en el ejemplo que yo acabo de... Los tres ejemplos que acabo de poner para irme a la primera parte de los estimadores. Hay tres tipos de estimadores, mis queridos jóvenes. Hay tres formas, mejor dicho, de hacer estimación. La una es la estimación puntual. La otra es la estimación por confianza. Y la otra es estimación por verosimilitud. Siempre les digo yo en mis cursos de estadística que cuando entro acá me encantan los términos que usa la estadística. Confianza, significancia, verosimilitud, honestidad. Van a ver que adelante vamos a usar esas palabras con un criterio muy objetivo, ¿sí? Entonces, aquí hay tres métodos de estimación, de estimación de parámetros estadísticos. El uno es la estimación puntual, el otro es la estimación por confianza y la otra es la estimación por verosimilitud. No vamos a hablar de estimadores de máxima verosimilitud, vamos a hablar de los dos primeros, ¿de acuerdo? Los estimadores de máxima verosimilitud, que así se llaman, se los dejo a ustedes en su cabecita por si algún momento necesitan profundizar el conocimiento o iniciarse en el conocimiento de otro tipo de estimadores diferentes a los que vamos a hablar. ¿Ok? Entonces, ahorita rápidamente vamos a hablar de estimación puntual. Estimación puntual. Es el concepto más sencillo del mundo. Recuerden, si yo quisiese conocer la estatura de todas las estudiantes mujeres de la Universidad Ecuatoriana, debería reunir al 500.000 de estudiantes de mujeres de la Universidad Ecuatoriana y medirles simultáneamente la estatura. Y aún así no podría saberlo exactamente porque la medición en sí es incierta, ¿no es cierto? Por tanto, ¿cómo podría yo estimar la media real? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Ya que no pueden medir la estatura del 500.000 de estudiantes. No se les ocurre nada. Tengo la mano de Jorge, Sebastián y Ricardo. Ok, con el permiso de todos, me voy a ir con tu permiso, Jorge, me voy a ir con Sebastián. Sebastián, buena tarde. ¿Cómo harías? Buenas tardes, profe. Pues sacar muestras. Facilísimo, ¿no es cierto? Ya, ok. Aunque yo dije en la clase anterior que, en las clases anteriores, que el tamaño de la muestra se calcula, digamos que decides tomar una muestra de 50 y ya sabes que tienes que elegirlas aleatoriamente
idénticamente distribuida, etcétera, etcétera, y sacas n igual 50. Díganme ustedes, ¿qué más haría? Ya tienes la muestra, luego ¿qué haces? Pues medirles y sacar un valor medio. Ok. Sebastián, ¿eso es new? ¿Ese valor que saques? No, eso es X media. Correcto, ¿no es cierto? Lo que me está diciendo Sebastián, en otras palabras, es, ya que no cuento con el parámetro, midamos el estadístico, es lo que me está diciendo. Saquemos una muestra aleatoria simple de 50. El número, recuerden, aún no les digo cómo sale el número, ¿no? El tamaño de la muestra. Una muestra aleatoria simple de 50, a las 50 les tomo la estatura y saco X media. ¿Verdad? El método de estimación puntual tiene un concepto muy sencillo, mis queridos jóvenes. La estimación puntual lo único que dice es, voy a utilizar como estimador del parámetro al estadístico correspondiente. Eso es todo. Voy a utilizar como estimador del parámetro al estadístico correspondiente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así de sencillo. Por tanto, lo que va a suceder aquí es que si yo necesito new, no me queda más que reemplazarlo con X media. Que si necesito sigma, no me queda más que reemplazarlo con S. ¿Qué significa ese símbolo que está después de sigma y de S, por favor? ¿Quién me dice? No me dirán lambda. Pero en estadística, ¿qué es? Aparte del Jorge. A ver. Les voy a tomar en examen cosas que no vimos en el curso, pero ya estudiaron en Estadística 1. ¿Alguien más aparte del Anthony? Stephanie, Carolina, cuéntamelo todo. Inge, buenas tardes. ¿Ese no es la desviación estándar para una muestra? No. Yo estoy diciendo el de abajo, ¿no? A ver, new, parámetro new, estimador X media. Parámetro sigma cuadrado, estimador S cuadrado. Parámetro lambda, estimador lambda techito. ¿Qué significa esa lambda? Es mi pregunta. Caramba, guaguas. Marco Charles. Eso no es de restar la muestra menos 1. Caterina Alexandra. ¿Es el promedio de un evento? ¿El promedio de qué? ¿De un evento? Sí, pero ¿a qué distribución pertenece? Distribución de Poisson. Correcto, es la media de Poisson, así se llama. Y claro, yo sé que Jorge, yo sé que Anthony lo sabían, porque ellos ya han pasado por este curso y estudiaron la distribución de Poisson, misma que tranquilamente de hecho ya en el deber que les acabo de subir, ya hay algo de Poisson, ¿sí? Y saben que se llama media de Poisson. Lo que dijo su compañera en este momento es correcto. Es la media de Poisson. ¿De acuerdo? El parámetro media de Poisson va a ser reemplazado por la media muestral de Poisson. El último. ¿Qué significa esa P? ¿Quién me dice? Steve. Bueno, si no mal recuerdo, no era la proporción poblacional de éxitos en la población. Correcto. Es la proporción poblacional de éxitos de una distribución de Bernoulli, ¿no es cierto? Bueno, también de una distribución binomial, o de una distribución geométrica, o de una distribución binomial negativa. En todo caso, mis queridos jóvenes, como yo no puedo contar siempre con la proporción poblacional de éxitos,
no me queda más que recurrir a su estimador llamado proporción muestral. También llamado como la proporción muestral. ¿Quién me dice? El otro nombre con el que le conocían a la proporción muestral. ¿Quién me dice? No me paran bola en las clases, no. O hablo, o es demasiada información. Sebastián Eduardo, ¿cómo se llama? Probabilidad. No, hijo. Pero ya dijimos que no. ¿Sí? La proporción muestral no es una probabilidad. Te voy a asesinar lentamente. A ver, ¿alguien más, por favor? Frecuencia relativa, guaguas. ¿Sí? ¿Y sabes por qué te voy a asesinar, Sebastián? Porque un estadístico nunca puede ser probabilidad. La probabilidad, por definición, es poblacional, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Y bueno, aquí puse los parámetros más conocidos que son U y sigma, pero también, recuerden, toda distribución tiene un parámetro o varios parámetros, ¿cierto? Y a todas las distribuciones yo les puedo estimar los parámetros con los estadísticos correspondientes. La estimación puntual, entonces, no es más que eso, ¿de acuerdo? La estimación puntual no es más que eso. Reemplazar o utilizar el valor del estadístico en lugar del parámetro. Adivinen que la mayor parte de nosotros hacemos eso, pensamos eso y nos equivocamos así. ¿No es cierto? Hasta ahora, díganme ustedes que hasta empezar este curso no les daba lo mismo coger 5 mediciones, la media es igual a 5, la media es igual a 12,3, por ejemplo. Solo sacaban el promedio de las 5 mediciones y con eso se sentían satisfechos porque pensaban que esa es la media, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahorita ya se dan cuenta que ese es un estadístico. ¿Y cuál es el problema del estadístico, mis queridos jóvenes? Que es una variable aleatoria y que puede tomar cualquier valor. Algunos valores más probables que otros. Eso ya vimos en distribuciones muestrales. Me explico. Observen esto, por favor. Volvamos al ejemplo de la estatura. Su compañera me dijo que en el ejemplo de la estatura de las estudiantes, nu es igual a 1,55 más menos 1 centímetro, me dijo, ¿no? Wow. ¿Cierto? Recuerden ustedes, este valor que acabo de escribir nuevamente, no lo conocen, por eso lo borro. No lo saben. Así que, siguiendo sus consejos, alguien toma una muestra de tamaño 50, saca la media de las estaturas y saca algo como esto. ¿Qué les parece? No voy a tomar el ejemplo de la masa. O sí, tomemos el ejemplo de la masa. Jorge saca una muestra de tamaño 90 de estudiantes, mide el peso de cada uno y saca un promedio de... Ya me olvidé cuánto pusiste de valor estimado. Ya. Saca un promedio de 73,1 kilogramos. Finalmente, me voy al lago San Pablo y tomo una muestra aleatoria, digamos, caramba, tomo 40 muestras aleatorias del lago. No hemos hablado de cómo puedo componer muestras aleatorias en distribuciones espaciales, lo podemos hacer luego. Pero el punto es que después de eso yo saco un promedio de 67 miligramos sobre litro de DBO. De acuerdo con lo que estamos diciendo, recuerden, todas estas son X media, ¿no? X media.
Pero como bien vimos cuando yo usé como ejemplo sus estaturas, sus edades, cuando expliqué las distribuciones muestrales, digamos que alguien dice, no me convenzo. Y Marjorie decide tomar nuevamente otra muestra del mismo tamaño. Y esta vez la media le sale 1,47 metros. Jorge toma otra muestra y le sale del mismo tamaño y le sale, por decirles algo, 72,7 kilogramos. Y finalmente yo me quedo el resto del día en el lago San Pablo, vuelvo a tomar otra vez una muestra del mismo tamaño y esta vez la concentración me sale 23 miligramos sobre litro. Recuerden, ustedes solo ven esto, solo ven lo que estoy escribiendo. Ustedes en verdad lo de acá arriba no lo pueden ver. Ese es el concepto. Creo que al ponerlo de la DBO es más claro. Ustedes no pueden ver el concepto de la DBO, no tienen una idea de qué valor puede tener. Mi pregunta es aquí, y quiero que levanten la mano. Fue una segunda muestra, ¿no? Recuerden que esto ya lo razonamos en el ejemplo de las edades de ustedes. ¿Cuál muestra prefiero sobre la otra? A ver. Levanten la mano. ¿Cuál de los dos valores refleja mejor la estatura? ¿Cuál de los dos valores refleja mejor la masa? ¿Y cuál de los dos valores refleja mejor la DBO? ¿Quién me dice? Mano alzada, con plena libertad. Esto ahorita estamos conversando. Así que, Anthony, ¿cómo estás? Cuéntamelo todo. Ambas medias muestrales sirven para analizar. Ambas y ninguna, ¿no es cierto? Ya lo dijimos, pero la respuesta es en la práctica ambas. Pero, Anthony, claro, para analizar sirven ambas. Pero si yo estoy diciendo ahorita, escoja un estimador puntual, uno, ¿cuál escoges? Bueno, puedes darle a la persona que te pide el valor de la estatura todos los medias de todas las muestras que tomas, ¿no? ¿Cuál de ellos escoges, Anthony? No sé, cualquiera la primera. ¿Por qué? Porque igual es aleatoria. Ok, está bien. Amanda, ¿cuál de las masas o de los pesos escoges tú? Yo A creo ver. que la segunda, porque se toma en la misma muestra una segunda vez y es mejor, se tiene una mejor apreciación. Se tiene una mejor apreciación. Eso quiere decir que usted no comprendió el concepto de muestra aleatoria. ¿No es cierto? Recuerden, ninguna muestra tiene mayor perspectiva, mayor visualización, mayor derecho que la otra si es que las dos son muestras aleatorias simples. ¿No es cierto? No, ninguna. Y peor en el tema de la DBO, ¿con cuál de ellos me quedo? La respuesta es esa. La mayor parte de veces, mis queridos jóvenes, nadie se puede dar el lujo de sacar varias veces el mismo tamaño de muestra. No les voy a estar poniendo a ustedes, sácate 50 personas y mídeles. Ya acabaste. Ok, ahora sácate otras 50 y vuélveles a medir. Sácate otras 50 y vuélveles a medir. Es casi como empezar a marcar la población. No tiene sentido lógico. No tiene sentido práctico esa palabra. Lo mismo, ¿no es cierto? A mí me contratan para sacar muestras del lago San Pablo. Saco las 50 muestras, perfecto. Yo que tengo mucho que hacer, me mandé ahí toda la mañana. Y cuando termino digo, chuta, por si acaso saquemos otra vez las 50. No tiene lógica, ¿no? Se pierde el sentido de que la muestra abrevie nuestro trabajo. Y el problema es precisamente ese. Si yo repito la muestra, me puede salir literalmente
cualquier valor del estadístico. Eso es lo que aprendimos con el ejemplo de su estatura, con el concepto de distribución muestral. Por tanto, cuando ustedes ofrecen un estimador puntual, en lugar del parámetro poblacional, están jugando literalmente a los, no literalmente, figurativamente, a los dados. Están dando cualquier valor. ¿Sí? Ahora, claro, yo quiero que caigan en cuenta de una cosa finalmente. No observemos la segunda muestra, las segundas muestras, solo observemos las primeras. Le salieron basquetbolistas únicamente en la primera muestra, ¿no? Para que la media de la estatura sea 1,87 niñas, como bien dijo su compañera, ustedes están por el 1,55. ¿Qué tuvo que haber pasado para que en una muestra aleatoria, completamente al azar, me salga pura basquetbolista? Algo muy sencillo. Justo en mi muestra salieron valores extremos. Justo mi muestra fue una muestra poco probable. Pero recuerden que los sucesos poco probables no son imposibles. Claro, uno va a decir que escogiste al ojo basquetbolistas. No, así salió. Pero ustedes no pueden saber que su muestra es poco probable o muy probable a menos que usen la distribución muestral. ¿Se acuerdan para qué les dije que sirven las distribuciones muestrales? Para ver qué tan probable es una muestra. ¿Sí? ¿Qué tan probable es que si escogiendo del medio millón de estudiantes de Universidad del Ecuador, en mi muestra me salgan justo 50 altísimas, 50 basquetbolistas? Es muy poco probable, pero puede suceder. ¿Cierto? El problema es que cuando uno saca la muestra, solo puede tener la consideración de decir, lo más probable es que me salgan valores probables. Suena redundante, pero ya voy a abundar en este tema. ¿De acuerdo? Para cerrar, el valor de 1,87 choca con el sentido común. ¿Por qué? Porque sabemos que la estatura media es más baja. Pero el valor de 67 miligramos sobre litro, 23 miligramos sobre litro, no nos da un solo criterio de comparación porque no conocemos y no tenemos idea del valor verdadero de Newton. Claro, yo les dije 50 y pico, creo que les dije 40 por ahí. Pero si yo no les decía eso, y de hecho creo que es un error mío al exponer el caso, no debía haberles dado el valor real, ¿sí? O el valor aproximadamente real. Ahí no hay ningún criterio para decir esta muestra está loca o esta muestra está bien. ¿De acuerdo? Por tanto, nunca, jamás, cuando ustedes les pidan el valor de una media, el valor de una proporción, el valor de cualquier cosa que ustedes después ya saben que es un parámetro estadístico, nunca reporten el estimador puntual. Es cometer un error de infantilismo estadístico. ¿Sí? Ojo, no les digo que eso no ha pasado. Si ustedes leen los trabajos de titulación de la facultad hasta hace unos cuantos años, la mayor parte reporta estadísticos en lugar de parámetros, ¿sí? O sea, hace estimación puntual sin darse cuenta del error que comete. En mi tesis yo hice lo mismo. ¿De acuerdo? Claro, eso ya es hace muchísimos años, no tantos como creen tampoco. ¿Ok? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Por tanto, no sirve. Y lo que tenemos que hacer es recurrir a otros métodos, y ahí es donde entra el segundo de los 3 métodos que les dije, que es, el nombre completo es estimación por intervalos de confianza. Claro, y ahí es donde entra el concepto, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, vamos a tomar el caso de la muestra 2. Quiero hacer esto lo mismo quiero explicar el concepto. Me salió X media 1,47 metros.
Pero como yo sé que el valor puntual no sirve, más o menos, ¿cuánto le pondrían? ¿Mm? Cualquier persona, levante la mano. A ese 1,47 más o menos, ¿cuánto le pondrían para entender que ahí está la estatura media de las personas? Ojo, la estatura media digo, ¿no? No la estatura de todas las personas. No estoy hablando del rango de datos, sino un intervalo en el que esté la estatura media. No es lo mismo. A ver. Díganme, por favor. Caramba, lo que necesito es el ejemplo. Vean, por Dios, no necesito que le apunten, que le atinen. Amanda, más o menos, ¿cuánto me dirías? Al menos 2 ¿Metros? centímetros. Ok. Amanda me estás diciendo entre 1,45 y 1,49. Ok. Está dándome un margen de error en el que tenga chance de equivocarse. Jorge, bueno, fíjense una cosa, ¿no? El caso de Jorge, o el ejemplo de Jorge es muy interesante, porque yo estoy tomando, si yo tomo la segunda muestra, 72,7, más o menos, ¿cuánto? Él me dijo 3 kilogramos, yo lo voy a mantener, ¿sí? Yo lo reportaría así. Y finalmente, en mi caso, ¿no? Uy, como yo no tengo idea de esta variable, hablo de mí, hablo de yo, Carvajal, ¿sí? Me salió 23, más o menos, como no conozco mucho de este tema, más o menos 15 miligramos sobre litro. El concepto de estimación responde al sentido común, mis queridos guaguas. El concepto de estimación responde al sentido común. Cuando uno reporta un valor puntual, lo más seguro es que se equivoque. Para no equivocarse, demos un intervalo. Lo que acabamos de hacer los tres es dar un intervalo al ojímetro, ¿sí o no? La estimación por intervalos de confianza consiste en construir un intervalo alrededor del estimador puntual, pero con criterio estadístico. Repito una vez más. El más menos 0,02, del más menos 3, del más menos 15, ¿de dónde vino? De nuestro muy buen criterio, ¿verdad? De ahí vino, de nuestro súper buen criterio. Vamos a hacer lo mismo, nomás que en lugar de usar nuestro criterio, vamos a usar estadística para darles intervalo. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a usar? Distribuciones muestrales. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que usar es distribuciones muestrales. La estimación por intervalos de confianza, entonces, implica construir intervalos alrededor del estimador puntual, ¿sí? Utilizando para ello distribuciones muestrales. ¿De acuerdo? Esto ya es el primer acercamiento a la aplicación de la estadística, ¿sí? Ahorita solo conocemos una distribución muestral, pero en el transcurso de estos caminos vamos a conocer más. Así que vamos a empezar con el caso más sencillo, ¿sí? Presente este caso, y este caso viene, creo que es el caso académico de Naviri, creo que es. Me gusta mucho este caso académico. Es fácil para explicar lo que quiero explicar, eso es todo. Pensemos en este ejemplo. Como los libros son machistas, una ingeniera hizo el control de calidad.
Ok, conversemos. Hemos hablado de que siempre las capacidades de llenado o las cantidades de llenado en un proceso industrial son variables aleatorias. En este caso es una masa, pero el problema no es ese. La variable aleatoria es la masa de llenado de una caja de cereal, ¿no es cierto? Y la media poblacional de ese proceso es el valor verdadero de llenado. Así se le conoce en estadística desde el punto de vista práctico. A los parámetros poblacionales se les dice valor verdadero del parámetro. ¿De acuerdo? Entonces, observen ustedes. Una ingeniera. La mayor parte de nosotros hoy por hoy, ingenieros químicos digo, ¿no? Ingenieras químicas empiezan su camino profesional por estos lados, por control de calidad, ¿sí? Entonces no les extrañe si después de que salgan van a estar tomando muestras, midiendo, sacando estadísticos, y se van a acordar de mí, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces pasa aquí, 100 cajas, y a las 100 cajas, una muestra de 100 cajas, unita muestra de 100 cajas, y a las 100 cajas les pesa y saca la media. Y esa media es igual a 12,05 onzas. Hemos sacado el valor del estadístico X media. ¿No es cierto? Si nosotros quisiésemos hacer un reporte de estimación puntual, le diríamos a la gerente o quien sea, a nuestro jefecito, jefecita, le diríamos, esa máquina está llenando 12,05 onzas. Y habríamos cometido el error de usar el estadístico en lugar del parámetro, ¿verdad? Si se fijan. Uno diría, pero es que 100 es bastante. Sí, pero sigue siendo un estadístico. Por tanto, lo que vamos a hacer es aprender a construir un intervalo de confianza para la media. ¿Sí? Y a través de la construcción de un intervalo de confianza vamos a estudiar o analizar todas las propiedades de todos los intervalos de confianza posibles que vamos a estudiar. Eso también nos lleva, mis queridos jóvenes, a entender una cosa. Todos los intervalos de confianza, hay muchos que vamos a construir, tienen las mismas propiedades en común. En el caso particular que nos corresponde ahorita, pueden ustedes observar, mis queridos jóvenes, que estamos hablando de construir un intervalo de confianza para la media. Pero, como la muestra es de tamaño 100, para muestras grandes. Eso es lo que vamos a ver. Con el concepto más sencillo, intervalo de confianza para la media en muestras grandes, pues vamos a desarrollar el concepto de intervalo de confianza. Nos vemos en 5 minutos.
Sigamos, por favor. Continuemos, tengan la bondad. Avancemos, por favor. Avancemos, avancemos. Avancemos. Entonces, recuerden ustedes, vamos a tratar de desarrollar un intervalo de confianza para la media en muestras grandes. Eso es lo que vamos a tratar de desarrollar. Y aquí hay que tener en cuenta lo que aprendimos en las clases pasadas. Empecemos por algo. Fíjense ustedes, ¿no es cierto? Si la muestra es grande, mis queridos jóvenes, aplica TLC, ¿no es cierto? ¿Verdad? Lo que quiere decir aquí es que la distribución muestral que vamos a aplicar es la normal. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Facilito. Si nosotros estamos diciendo eso, que aplica TLC, estamos diciendo, mis queridos guaguas, X media es normal, con media nu de X media y varianza sigma cuadrado de X media, ¿verdad? Ustedes muy bien conocen que por el teorema del límite central, nu de X media es igual a nu, y la varianza de X media es igual a la varianza poblacional dividida para el tamaño de la muestra. En otras palabras, lo que nosotros podemos decir es que X media, en el caso que nos corresponde literalmente, en este caso de las cajas de llenado, es normal con media nu y varianza sigma cuadrado sobre 100, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? No conocemos nu, no conocemos sigma cuadrado, son parámetros, y es lo único que podemos escribir respecto a esa distribución, ¿no es cierto? Hasta ahí podemos llegar escribiendo. En otras palabras, mis queridos jóvenes, nosotros sabemos esto de la distribución. Recuerden, estoy dibujando la distribución muestral de X media para este caso. Y nosotros estamos diciendo que en nuestro caso, este puntito medio es nu. ¿Cuánto vale? No sé. ¿No es cierto? Y sabemos que la varianza, perdón, que la desviación estándar vale sigma sobre 10. Esa es la distribución muestral de X media, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale sigma? No sé. Es lo único que tenemos, ¿no es cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Ok, avancemos. Voy a repetir el gráfico, porque este concepto que les voy a plantear aquí es muy fácil de entender. Recuerden, ¿para qué nos sirve la distribución muestral de X media? La distribución muestral de X media nos sirve para saber qué tan probables son las muestras que yo saco. En una distribución normal, si ustedes analizan la forma de la curva, la probabilidad está relacionada con los valores que están al centro. En otras palabras, mientras más al centro me salga un valor, pues más probable considero a la muestra, ¿sí o no? ¿Sí? Recuerden, aquí en esta distribución que acabo de dibujar, puede salirme cualquier X media, porque esta es distribución de X media, no de X. Entonces, lo que yo estoy diciendo es, ok, voy a definir una zona de la distribución muestral a la mitad central, en la cual yo diga, muy arbitrariamente, las muestras cuya X media caigan en este intervalo, las voy a considerar altamente probables. En el ejemplo de las estudiantes, niñas de estaturas de 1,50 a 1,60. Y en los extremos voy a considerar muestras poco probables, las basquetbolistas, ¿no es cierto? Entonces, mis queridos jóvenes, cuando yo señalo eso, lo primero que debo plantearme y preguntarme es,
Está bien. Pero dígame usted, ¿y como cuánto es muy probable, cuánto es bastante probable y cuánto es poco probable? Aquí es cuando la estadística introduce un concepto súper interesante que viene más del concepto subjetivo de la probabilidad que de un análisis teórico. Dice, ok, yo voy a decir que los valores, el 5% más extremo de las muestras es un valor poco probable. Estoy diciendo, mis queridos jóvenes, estoy diciendo yo ahorita, ¿por qué? Porque quise, me pareció un buen número ese 5%. Quise elegir ese número. No responde a ningún criterio, no se calcula, simplemente yo estoy diciendo, a mí me parece muy bien señalar que estos extremos verdes corresponden a X medias de muestras poco probables. Y obviamente el área central, el área blanca, no le voy a pintar, 95%, ¿verdad? Voy a considerar como muestras probables, ¿sí? Para el concepto que estoy manejando, muy sencillo, ¿no? Estoy diciendo, el 95% central de las muestras yo las voy a considerar probables y el 5% más extremo las voy a considerar poco probables. Así de sencillo, ¿sí? Ok, mis queridos jóvenes, recuerden ustedes cómo escribo ese intervalo en términos de nu y de sigma. A ver. Despejen, ¿no es cierto? Z es igual a X media menos nu de X media sobre sigma de X media. En términos de nu y de sigma, ¿cómo queda ese intervalo? Rápido. ¿A qué valor me corresponde esta patita en términos de X y media y de nu? Y de sigma, perdón. ¿A qué valor me corresponde esta patita de aquí? Eso es lo que estoy diciendo. Se puede hacer este ejercicio nominalmente sin necesidad de utilizar números, ¿sí? ¿No es cierto? Es muy sencillo. Lo que quiero decirles de esto, mis queridos jóvenes. Recuerden ustedes, ¿no? Voy a escribirlo una vez más. X media, perdón, Z es igual a X media menos nu. Perdonen que lo escriba tan chueco, no tengo la fórmula a la mano por ahí. Sobre sigma, sobre, qué feo que me salió la letra raíz de n, ¿verdad? ¿Sí o no? O si quieren de esta forma, para que sea más fácil para ustedes, nu de X media sobre sigma de X media. Y ustedes ya al estudiar la notación Z saben que yo estoy buscando un Z que me deje a la derecha un área igual a 0,025, ¿sí o no? ¿Ya? El único valor numérico que puedo reemplazar aquí es Z. Y ya lo tomamos en un ejercicio. ¿Qué valor de Z me deja a la derecha 0,025 guaguas? En un ejercicio ya lo topamos, les dije, este número va a quedar grabado en su memoria. Catherine, ¿cuánto era? Ya, 1,96. ¿No es cierto? Si yo pongo ahí 1,96 y despejo X media, termino con esta hermosura. A este valor, a ver, yo creo que ya me equivoqué. Claro, yo quería este de acá, perdón.
Este me confunde menos en relación con lo que quiero. Perdón. Listo. Observen ustedes. En la línea roja está new. ¿Cuánto vale? No sé. En el límite superior de lo que yo considero muestras probables está new más 1,96 sigma de x media. ¿Cuánto vale sigma de x media? No sé. Pero el límite inferior también. Este valorcito de aquí no le para en bola. Esta x de aquí no le para en bola. No tiene nada que hacer ahí. Sí, es un error de mi material nomás. ¿Sí? ¿Cierto? En otras palabras, esta es la distribución muestral para nuestro ejercicio. Cualquier muestra que yo saque va a caer en algún lado por aquí. Cualquier muestra que yo saque va a caer en algún lugar por aquí. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el concepto de distribución muestral. Perdonen un segundo, me quedé picado. No quiero que haya errores que les puedan confundir. Estoy con una cosita por corregir. Muestra que yo saque considerará muy probable o se considera probable nomás si cae dentro de este intervalo, y cualquier muestra que yo saque se considerará improbable si cae fuera de este intervalo. Ese es el concepto, así de sencillo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, uno puede decir, ok, ve, la muestra cayó dentro de este intervalo, es probable la muestra. La muestra cayó dentro de este intervalo, es improbable la muestra. En el ejercicio que yo estoy haciendo, ¿qué tamaño dice que tiene este intervalo? Dibujémosle. Vamos a dibujarle de un lindo colorcito azulete. El tamaño del intervalo más o menos es este, ¿no? Ese es el intervalo. ¿Cuál es el problema de razonar así, jóvenes? ¿Quién me dice? No conozco ni un ni conozco sigma. Es imposible que yo sepa dónde cayó x media. Yo no lo puedo ver, ¿sí? Yo saco la x media que salga y no tengo forma de saber en qué zona cayó. Es imposible porque la posición en donde cae es aleatoria, ¿sí? Por tanto, yo no puedo construir el intervalo que acabo de dibujarles, porque el valor de nu no existe, no sé. Entonces, ¿qué hago? Pues muy sencillo, razonemos esto. Observen, por favor. Supongamos, mis queridos jóvenes, que x media cae dentro, aunque yo no lo sé, ¿no? X media cae dentro de la zona considerada probable. Supongamos, digo yo, que x media, la de mi muestra, la que yo saqué, cae dentro de la zona considerada probable, digamos aquí, ¿sí? X media cayó aquí. Con tomatito mejor. Estoy diciendo que esto es x media. Y fíjense en lo que pasa. Mejor así. Como yo no conozco nu, yo no puedo centrar matemáticamente mi intervalo alrededor de nu. La única forma, o lo único que puedo hacer es centrar mi intervalo alrededor de x media. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy diciendo es que voy a calcular x media y voy a construir un intervalo de esta misma longitud, pero alrededor de lo único que conozco, y lo único que conozco es x media.
En otras palabras, voy a hacer esto. Este sí va a ser mi intervalo. Y como X media lo conozco, y van a ver que sigma de X media también, ¿sí? Estos valores, los límites de este intervalo, tienen valor real, tienen un valor numérico, ¿sí? Y observen lo que pasa cuando yo hago eso. ¿Qué pasa con el valor de nu? El intervalo que construí contiene a nu. Nu cae dentro del intervalo, ¿verdad? Observen lo que acabo de hacer gráficamente, ¿sí? En otras palabras, este intervalo con la longitud que le acabo de hacer contiene a nu. Pero ¿qué pasa, en cambio, si yo hago otra X media que cae, por ejemplo, fue en la zona de muestras poco probables? Digamos que me cae acá, ¿sí? Cuando me cae ahí pasa algo interesante, mis queridos jóvenes. Quiero que observen. Digamos que X media me cae aquí, ¿sí? Y una vez más, en función de lo que les acabo de indicar, yo voy a construir el intervalo. Es otra muestra, ¿no? Voy a construir el intervalo alrededor de X media nuevamente, ¿sí? Nuevamente, centro mi intervalo en X media. Y este intervalo va a tener una longitud específica, real, ¿no es cierto? Ok. ¿Qué pasa en este caso con nu? Quiero que observen que en ese segundo intervalo nu no entra, ¿verdad? La distribución normal es la distribución muestral de X media en muestras grandes. Yo puedo imaginarme que construyo un intervalo alrededor de nu y defino una longitud arbitraria que depende de lo que yo elija. Cómo se elige lo voy a explicar luego. La longitud de ese intervalo, que depende del valor de z, de lo que yo considere probable o no probable, ¿sí? No puede centrarse alrededor de nu. El único valor del que dispongo para centrar es de X media, porque ese valor es un valor numérico real, ¿verdad? Cuando X media, que puede caer en cualquier lugar de la distribución, cae dentro de la zona que se considera probable, el intervalo va a contener a nu. Cuando X media cae en la zona donde el intervalo donde la muestra se considera poco probable, el intervalo no contiene a nu. ¿Sí se fijan? Acabo de construir un intervalo de confianza para la media en muestras grandes, utilizando la distribución muestral correspondiente a este caso, o sea, la distribución normal. En otras palabras, mis queridos jóvenes, yo puedo decir que el intervalo, observen por favor, en nuestro ejemplo en particular, que construyo, tiene una longitud establecida de esta manera, ¿no es cierto? ¿Sí? Que si yo reemplazo, el intervalo se va a calcular de esta manera. ¿Verdad que sí? Claro, si ustedes observan la información que les proporcioné más arriba, ¿sí? Si ustedes observan la información que se les proporcionó aquí arriba, me está dando X media. ¿Cuál es el problema de usar este intervalo? Es muy sencillo. Sigma también es parámetro.
Sigma tampoco lo conozco. Qué desgracia, ¿no es cierto? Si yo lo conozco, menos voy a conocer sigma. Entonces, cuando uno quiere usar esta fórmula, este razonamiento para construir un intervalo de confianza, la única opción que tiene dos opciones. La primera, ¿es posible obtener sigma? Conocimiento previo del proceso. En otras palabras, alguien me dice, vea, yo conozco un empleado viejo, una persona que ya ha estado muchos años en la empresa, le dice, yo conozco este proceso, tengo en los apuntes, yo le he calculado, he trabajado aquí 30 años y todos los días he calculado ese, y le puedo decir, y este es el caso práctico que vamos a hacer, le puedo decir, para el ejemplo que estamos haciendo, que la desviación estándar es 0,1. ¿Sí? Como ya tengo un conocimiento previo del proceso, quiere decir que prácticamente conozco el valor poblacional de sigma, ¿sí? Pues calculo ahora sí el intervalo, ¿no? Venme calculando, por favor, rapidito. Claro, ahí es sencillo calcular. ¿Cuánto sale, por favor? Steve, ¿cuánto sale? A ver, va desde 12 puntos. Primero dígame, 12,05 más menos cuánto me interesa, ¿ya? A ver, espérese. A ver, ¿qué sería? 12.05 más menos 1.66 por 0.1 dividido para la raíz de 100. O sea, ¿cuánto? Es que dicen el Excel lunes. Ya leo. Por 0.01. Marjorie, ¿cuánto sale? A 0,01, Steve. Sí. Hey, fíjense que estoy usando la misma notación de hace un rato, ¿no? Y aquí ya no es al ojo. Aquí es usando la distribución muestral. Marjorie, ¿cuánto te salió? Eso mismo está bien. Ahora dime con los límites superior e inferior. Me salió 0,02. Ese cálculo tengo que darles haciendo. Ven haciendo. Sí, sale eso, sino que le dije solo con decimal. Sería 0.0196. Gracias, Steve. ¿Cuántas veces te he dicho que redondear una cifra significativa no significa coger una tijera y cortarle donde me da la gana? Para eso te enseñaron desde que eras niño a redondear. No, es que él estaba solamente dando el valor. 0,019 no es 0,01 por ningún lado. ¿Sí? Ok, esto quiere decir entonces 12 más 0,0. ¿Están de acuerdo? Ya me dieron calculando. ¿Sí? Ok, fíjense ustedes entonces, esto quiere decir que el peso verdadero de las cajas de llenado está entre 12,03 a 12,07. ¿Ya? Entendamos este valor primero para después continuar con algunos criterios teóricos, ¿no es cierto? Fíjense ustedes. La mecánica del cálculo es sencillita. Recuerden ustedes que nosotros estamos usando sigma, porque conocemos sigma de alguna forma. Conocemos sigma. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo la media está entre 12,03 y 12,07. Así como la estatura estaba entre 1,54 y 1,56,
Así como el peso de los estudiantes estaba entre 69 y 75 kilogramos, ahora decimos, el peso de esta caja el verdadero peso está entre 12,03 y 12,07, ¿no es cierto? La diferencia es que ese rango o ese intervalo ya no lo construimos al ojo, usamos la distribución muestral para construirlo. Esa es la función de la distribución muestral en esta parte. Primera cosa. Segunda. ¿Sí, dónde está pues la parte de la incertidumbre o dónde está la parte de aleatoria en esto? Si me está diciendo con certeza entre este y este valor está. ¿No es cierto? ¿Dónde está la aleatoriedad? Es muy sencillo, mis queridos jóvenes. ¿Se acuerdan que yo les dije, voy a pensar que el 95% central es el valor probable y el 5% extremo son los valores improbables? Y les dije, ¿por qué? Porque yo quise. El hecho de que haya una zona de muestras donde yo considere que la muestra es improbable, hace que exista la posibilidad y la probabilidad de que las muestras caigan afuera, ¿no es cierto? En otras palabras, existe la posibilidad y la probabilidad de que mi intervalo no contenga a nu, ¿no es cierto? La estadística lo ve al revés. La estadística dice, y no te dice yo tengo la probabilidad de que el intervalo, del 5% de que el intervalo no contenga a la media. Te dice, yo tengo la confianza del 95% de que el intervalo que acabo de señalar contiene a la media. Y no se le dice probabilidad, ya les voy a explicar por qué. La estadística usa el término confianza. Entonces, lo que yo estoy diciendo con este resultado es que al 95% de confianza, la media verdadera del peso de llenado de las cajas de cereal se encuentra entre 12,03 y 12,07 onzas. ¿Por qué el 95? Porque es el valor con el que yo partí el ejemplo. ¿Sí? 95% de confianza. ¿Saben por qué es confianza y no probabilidad? Porque la confianza es un concepto anterior al experimento. Yo ya tomé la muestra, ya hice el experimento. Por tanto, yo no puedo hablar de probabilidad porque el intervalo ya existe. Y les voy a explicar más adelante lo que significa la confianza. Antes de eso, y antes de que me olvide, cuando uno tiene sigma, pues este intervalo se usa muy bonito. Pero ¿qué pasa si no tengo sigma? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no tengo sigma? Y esta es la otra manera de calcular, ¿sí? Cuando no tengo sigma, más que usar eso, así de simple. Muy sencillo, ¿no es cierto? Más del misterio para escribir, usar S. Si no tengo sigma, uso S. Si no tengo sigma, verán, cuando tengo S y sigma tienen que usar sigma. ¿De acuerdo? Sí está bien lo que dije. En otras palabras, cuando no tengo sigma, en lugar de sigma, aquí directamente va S. ¿De acuerdo? En otras palabras, lo mismo, ante la falta del parámetro, no queda más que usar el estadístico muestral, ¿no es cierto? El estimador puntual. ¿Ok? En este caso, como tenemos sigma, no era necesario. ¿Por qué se puede usar sigma S en lugar de sigma? Ustedes ya deben intuirlo. Lo hemos dicho, mientras más grande es la muestra, el valor del estadístico tiende al parámetro, ¿sí o no? Por tanto, si estamos trabajando con muestras grandes, el valor de S tiende a sigma. ¿De acuerdo? Esto pasa en muestras grandes. Verán, cada caso es distinto, pero todos se razonan igual. ¿De acuerdo? En términos generales, mis estimadas y estimados guaguas, uno puede figurarse lo que acabamos de desarrollar de esta manera.
Tenemos una distribución normal, distribución muestral de X media, con mu al medio y con una desviación sigma de X media. Y yo establezco algo llamado nivel de confianza. Siempre se establece a priori, o sea, se establece al comienzo. Y el nivel de confianza es igual a menos alfa por 100. ¿Ya se dan cuenta por qué aprendimos la notación Z de alfa? Y lo lindo de enseñarles antes es que aquí ya me evito de explicarles. En otras palabras, el nivel de confianza lo elige 1. Y si fijo el nivel de confianza, automáticamente fijo alfa. Y si fijo alfa, pues automáticamente fijo Z de alfa sobre 2. Cosa de la que hemos conversado hasta el cansancio, ¿no es cierto? El intervalo de confianza para una media en muestras grandes queda escrito así. Y por combinaciones lineales nosotros sabemos que nu de X media es nu y sigma de X media es sigma sobre raíz de n. Y ahí sí, esta es la expresión matemática que describe un intervalo de confianza para medias de muestras grandes. ¿Qué muestras grandes? Porque aplica el teorema del límite central, y eso es lo que a mí me permite pues utilizar la distribución normal. ¿Sí? Y no se olviden, si no se tiene sigma, utilice S. S de ley tienes, ya tomaste la muestra. Recuerden que X, los estadísticos muestrales son post-mortem, son a posteriori. Se calculan cuando ya tomé la muestra. ¿No es cierto? De ley tengo. ¿Está claro? Pero los parámetros poblacionales nunca se tienen o se tiene una idea aproximada. Jorge. Quería preguntarles si no habría un cierto error al momento de utilizar S en vez de sigma. Por supuesto que sí. Es más pequeño que sigma. Por supuesto que sí. Lo que pasa, Jorge, es que cuando la muestra es grande, S se acerca a sigma, pero no es igual. Jorge me está diciendo, si uso S en vez de sigma, no cometo un error, y la respuesta es sí, pero es lo que hay. Sin eso ya no pudiéramos construir nada. ¿De acuerdo? Mientras más grande sea la muestra, S se va a aproximar más a sigma y el error del que tú hablas va a ser más pequeño, pero recuerda, S y sigma se aproximan. Ojo, no confundas S con sigma de X media, ¿no? No es lo mismo. ¿Ok? ¿Preguntas, por favor? Claro, hablemos del nivel de confianza, ¿no es cierto? Un poquito. Jorge, algo más sobre lo que me acabas de decir, porque en verdad es interesante o es importante. Yo puedo utilizar el teorema del límite central cuando n es mayor que 30. Usar S en lugar de sigma no proviene del teorema del límite central. Eso proviene del hecho de que el estadístico se acerca al parámetro mientras la muestra es más grande. Para el caso de S en lugar de sigma, se recomienda que n sea mayor que 40. Y ahí el reemplazo de S por sigma hace que el error sea menor. Sin embargo, ¿cómo puedo estar manejando dos recetas diferentes, no es cierto? Para términos prácticos, todos usan ambas cosas. S en lugar de sigma y teorema del límite central cuando n es mayor que 30. ¿Está claro, Jorge? Sí. Ok, avancemos. Yo me pudiera preguntar algunas cosas y lo voy a hacer para presentarles conceptos adicionales de lo que estamos haciendo. Recuerden, ya calculamos este intervalo, ¿no es cierto? Quiero preguntarles, voy a hacerlo. Ah, sí ha estado bien el Zoom.
¿Cuál es el error estándar de estimación? De la estimación. Claro, nosotros estamos diciendo, estamos dando un intervalo para no equivocarnos. El tamaño de ese intervalo está relacionado con lo que nosotros entendemos como error. En estadística, el error estándar, varios de ustedes ya lo saben porque muy probablemente lo vieron en estadística descriptiva, el error estándar de estimación es, más de emoción y les pegué lo que no es. Es, mis queridos jóvenes, la desviación de la distribución muestral. En otras palabras, el error estándar es sigma de X media. O sea, sigma sobre la raíz del tamaño de la muestra. El error de estándar de estimación no ha sido más que la desviación estándar de la distribución muestral. ¿No es cierto? Eso ha sido. O sea, en nuestro ejemplo, dividan sigma para 10. ¿Cuánto salía en nuestro ejemplo? ¿0,02 era, no? No, eso no es. ¿Cuánto era sigma? 0,1. 0,01, ¿verdad? 0,01. En nuestro ejemplo estamos diciendo que el error estándar, el SE estándar, ¿no es cierto? El estándar error es igual a 0,1 sobre 10. En nuestro ejemplo, ¿no es cierto? 0,01. ¿No es cierto? Y también les pudiera preguntar otra cosita. Es el concepto del error. Algunos le dicen solo error, otros le dicen error absoluto. No confundir con el error estándar, con el de arriba. Cuando a ustedes les preguntan cuál es el error de la estimación, el error de la estimación no es más que el tamaño del semi-intervalo. El error de la estimación es el tamaño del semi-intervalo. En otras palabras, mis queridos guaguas, ¿no es cierto? El error de estimación es igual al error estándar por z de alfa sobre 2, ¿verdad? Porque ese es el tamaño del semi-intervalo, ¿no? ¿No es cierto? Y claro, este es el valor que alguien por ahí me dijo, era 0,019, con un decimalito más, ¿no? El error estándar, el error de estimación es igual a 1,96 por 0,01, ¿verdad? Es casi 2, por eso 19,6 creo que me dijeron, termina, claro, ¿no? 19,6 que termina siendo de todas maneras 0,02, ¿verdad? Para que quede más claro y no se pierdan, escríbanlo nomás así. No confundir error estándar, perdón, con error simple o error absoluto. ¿Cómo es? Absoluto les dije sí. Error absoluto. ¿De acuerdo? Dígame, Marjorie. Disculpe, Inge. En el de arriba no sería 0,03, porque no sería raíz de 10. ¿Dónde vean? Marjorie, el tamaño de la muestra eran 100 cajas, no 10. Ay, sí, perdón. Si fueran 10 Sí, cajas es muestra, si fueran 10 cajas sería muestra pequeña y yo les estaría enseñando pendejadas, porque esto es para muestra grande, ¿no es cierto? ¿Ok? Finalmente, mis queridos jóvenes, con estos conceptos, uno ya puede irse a la primera fase de la estadística, que es el reporte de los resultados. Cuando uno hace pruebas de estadísticas, ya estamos haciendo pruebas, sí. O cuando uno calcula estimaciones estadísticas, debe reportar el valor. El reporte del valor tiene que incluir 3 cosas. El valor del estadístico, el error estándar y el nivel de confianza.
Realmente al revés, ¿no? Ustedes informan estas tres cosas en su reporte, les están diciendo todo lo que hicieron. Ajá, también suele ser importante reportar para que ellos sepan. N. Entonces, diría yo, ojo, y el reporte tiene que referirse a la variable a la que estamos haciendo referencia. Diría yo, entonces, que con un nivel de confianza del 95% y un error estándar de 0,0196 onzas, la media verdadera del peso llenado en la caja de cereal se encuentra entre, ya me olvidé el valor, 12,03 y 12,07 onzas. Para muestra, ¿cómo es? Con una muestra de 100 cajas. Creo que la muestra queda más bonito arriba, me quedó muy feo acá abajo, ¿no es cierto? Puedo repetirlo. Me gustó más con la muestra, el tamaño de la muestra, por acá. Sí. A partir de una muestra de 100, de tamaño 100, a partir de una muestra de 100 cajas, ¿sí? ¿El estadístico es necesario? No, el estadístico no es necesario. Más bien vamos a hacerlo así. Observen, por favor. El reporte lo estandarizamos así, siempre le voy ajustando un poco, tengan la bondad. Esto es suficiente. Con una muestra de 100 cajas a un nivel de confianza del 95% y un error estándar de 0,0196 gramos, la media verdadera del peso de llenado de las cajas se encuentra entre 12,03 y 12,07 onzas. ¿Verdad? Ahí ustedes informan todo lo que hicieron. Y cuando les dan el tamaño de la muestra, las personas que saben dicen, ah, debió haber aplicado distribución normal. ¿Sí? Con un nivel de confianza del 95%, repito de nuevo, con una muestra de 100 cajas, a un nivel de confianza del 95% y un error estándar de 0,0196 onzas, la media real de llenado de la caja de cereal se encuentra entre 12,03 y 12,07 onzas. Ojo, oído, recién reportamos. El uso es otra cosa. ¿Sí? Entonces, mis queridos jóvenes, a ver si ustedes me entendieron. Y esto se las... Chútale, si quisiera hacerlo ahorita. Pero bueno, fíjense en esto, por favor. Sé que ya se acaba la clase, pero algo hemos de avanzar. Tengan la bondad. Cambiemos los niveles de confianza. Primero, por favor, rápidamente, calculemos un intervalo de confianza al 79%. Para la misma, pero al 79%. Rápidamente, en función de que nos quedan 5 minutos, regalen el valor de alfa. ¿Cuánto es alfa? Mano alzada, rapidito. ¿Cuánto es alfa? ¿Cuánto es alfa? ¿Cuánto es alfa? ¿Cuánto es alfa? Qué horror, Jesús. Stephanie Carolina. Bueno, me salió 0,81. Verme por acá, mi estimada Stephanie.
Observe el gráfico de acá que ha de hacer. Y observe esta fórmula de aquí, ¿no? ¿Sí estás conmigo? ¿Sí me estás siguiendo? Estefania. Sí, sí. Ya. ¿Cuánto es alfa? Si el nivel de confianza es 79, ¿cuánto es alfa? A ver. Ana Belén. Es el valor de alfa 21. No. 0,21. 0,21 es alfa. Ajá. ¿Sí? 21 es alfa por 100. Claro, alfa entonces es igual a 0,21. ¿No es cierto? Y claro, yo necesito alfa sobre 2. ¿Y esto cuánto sale? 10.5. 0,105, ¿no es cierto? Nada de 10.5. Como saben decir algunos adefesiosos, alfa medios. ¿No es cierto? Así le dicen algunos, ¿sí? Alfa sobre 2. Y claro, este dato me tiene que llevar a calcular z de alfa sobre 2, ¿no es cierto? Z de 0,105. Notación que ustedes ya dominan y cuyo valor va a ser proporcionado por Steve. Me salió 1.25. ¿Estás de acuerdo, Ana Belén? Ok. Fíjense ustedes, y el resto es aplicar la fórmula, ¿no? Y van a repetir para la próxima clase y van a calcular intervalos al 90, 95, 99 y 99,9, porque eso nos va a llevar a algunas conclusiones interesantes. ¿Sí? Con ustedes nos vemos mañana en la noche, a las 8. Vamos a partir desde este punto. Al otro paralelo le voy a dejar también exactamente aquí mismo, y desde el cálculo de esos 4 intervalos, 5 intervalos que les estoy pidiendo, partimos mañana. ¿De acuerdo? Antes de irnos, mis estimadas y estimados guaguas, tienen 2 tareas en el aula virtual. La una tiene que ver con demostrar, con un ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, el Teorema del Límite Central, TLC. ¿De acuerdo? Y el otro son ejercicios de distribución normal, ya sea poblacional, muestral, teorema del límite central, aproximaciones de normal con binomial, etc. O sea, todo el mes que pasamos sin hacer nada, porque no me van a negar que fue un mes, ¿no es cierto? La última tarea les he subido el 10 y algo de diciembre. Estamos a un mes. Ahora sí, 2. La una está hasta el sábado y la otra hasta el miércoles, hasta el martes. ¿Preguntas? Ana Belén, cuéntamelo todo. No, perdón, se me quedó. Ok, ¿alguna otra pregunta, por favor? Si ustedes me entendieron este concepto y con lo que voy a explicar la próxima clase, me van a entender o van a terminar entendiendo la mitad de todo lo que es estimación estadística y casi lo mismo para decisión estadística. Así que, concéntrense en lo que vimos hoy. Repasen para mañana. No sean alientos. Y ya les dejo. Que tengan buena tarde. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Cintia. Hasta luego. Gracias, Jan. Gracias.